Saludo Iglesia Bautista Emanuel, le habla su pastor. Los saludo también en nombre de mi familia, de mi esposa y de mi hijo, que están junto a mí haciendo posible esta transmisión el día de hoy domingo. Estamos agradecidos con el Señor porque hoy domingo celebramos su resurrección entre los muertos y ofrecemos culto, que es nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio vivo delante de Él, independientemente del lugar donde estemos, porque donde estamos nosotros, ahí también está la iglesia. Así que les saludo, les mando un fuerte abrazo. Estoy deseando verlos pronto a todos vosotros y estoy completamente convencido de que el Señor está haciendo la obra más allá de nuestra vista, porque creemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero tomar un tiempo para hacer algunos anuncios, y es que en los próximos días estaremos enviándole a través de su computadora, a través de un mensaje de texto o un correo electrónico, algunas maneras también para conectarnos y algunas sugerencias que usted puede realizar desde casa para que la iglesia se mantenga viva, porque realmente ese es el tema que nos ha perseguido y que hemos perseguido nosotros como congregación a lo largo de esta semana, en el cual hemos estado sumergiendo nuestra mente y nuestro corazón, desafiados en la Escritura, en Primera a los Corintios, y hemos hecho un recorrido largo a través de los versículos que se encuentran en el capítulo 12, para meditar y para comprender la función del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Un cuerpo que debe estar unido y debe no solamente alcanzar unidad, sino que debe mantener esa unidad. Un cuerpo que está compuesto por diversos miembros, cada uno con funciones diferentes que complementan, no que se contradicen. Y también estos miembros, a pesar de que somos miembros diversos y muy gozosamente encontramos la diversidad, la unidad, y también encontramos la armonía en el cuerpo de Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar meditando acerca de un estilo de vida que es tan necesario recordar al mundo entero en estos días que atravesamos. Un estilo de vida que no debemos apartar, un estilo de vida que no podemos desechar, un estilo de vida del cual tenemos que nosotros promoverlo entre otros hombres. Y ese es el estilo de vida nuestro, un estilo de vida como cristianos, ser cristiano. Un hogar no es un hogar hasta que toda la familia no se involucra bajo su propia función. Así también es la iglesia. Dice la Escritura, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Vamos a tomar un momento para orar y rogar que el Señor nos dirija mientras compartimos su palabra. Padre, te doy las gracias en esta hermosa mañana de domingo, en la cual te adoramos. Te adoramos desde diversas locaciones, pero aún así te adoramos porque tú eres Dios y tú eres digno de suprema alabanza. Recibe, Señor, nuestra adoración como una ofrenda agradable delante de ti. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser fieles en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra vida al liderazgo soberano de Jesucristo. Padre, ruego por nuestra congregación, por cada uno de nuestros hermanos, por sus familias, que donde quiera que estén, tu mano poderosa les aliente, nos ayude y nos mantenga unidos, sirviéndonos unos a otros y encontrando unidad a través de nuestra diversidad, y juntos disfrutar de la armonía que solamente en Cristo podemos tener. Padre, te celebramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente habrás escuchado que la iglesia sigue funcionando, y esa es una afirmación completamente correcta. Aunque la verdad, hermanos, no podemos respaldar esta tesis solo porque los pastores estamos predicando por internet. Que el pastor predique, les pida que oren y que unos cuantos posteen mensajes de aliento en Facebook no significa que hacemos lo suficiente que debemos de hacer como iglesias. ¿Qué significa ser una iglesia? Bueno, una iglesia es una asamblea de personas redimidas que han tomado parte en una iglesia local a través de el bautismo, y estas personas son conocidas como cristianos, creyentes cristianos. Entonces, me gustaría definir en esta mañana qué es ser un cristiano. Bueno, el diccionario lo define como una persona que profesa creer en Jesús como el Mesías, el Salvador prometido,
y también que su vida está basada en las enseñanzas de las Escrituras. Y aunque esta es una buena definición que establece un punto de partida para entender quién es un cristiano, de alguna manera esta definición no alcanza a comunicar en realidad toda la verdad bíblica que significa ser un cristiano. La palabra cristiano se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 11, versículo 26, Hechos, capítulo 26, versículo 28, y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía debido a su comportamiento, a su actividad, a su forma de hablar, y entonces fueron conocidos como cristianos. En Hechos capítulo 11, versículo 26, literalmente la palabra cristiano significa perteneciente al partido de Cristo, o partidario de Cristo, o seguidor de Jesucristo. Entonces, un cristiano no es solo aquella persona que cree en Cristo de una manera intelectual, sino que ha sometido su vida al señorío de Cristo y que se ha convertido ahora en su discípulo, y su vida es un reflejo de Cristo. Veamos estos 3 pasajes y comentemos sobre lo que la Biblia explica de cuál es la función de un cristiano y cuáles son las características que nos permiten identificar a un cristiano, traiga o no traiga Biblia. Para eso vamos a pasar a Hechos capítulo 11, versículo 26. Comentaremos un poco acerca de esto. Iremos a Hechos capítulo 26, versículo 28 y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Así que si no tiene su Biblia a la mano, por favor, detenga el video, pare la transmisión, busque su Biblia porque la va a necesitar. Vamos a recorrer varios pasajes y es extremadamente importante que usted nos acompañe en este domingo especial en lo cual estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales. Entonces nos encontramos con Hechos capítulo 11, versículo 26. Hemos hablado en días pasados acerca de esta verdad. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y solamente voy a hacer un poco de reflexión en lo cual hemos venido meditando semanas atrás. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que el Señor les recordó justo un momento antes de partir a sus discípulos lo importante que sería predicar el Evangelio, y iban a ser capacitados para que el Evangelio fuese no solamente predicado, sino que fuera respaldado a través de dones especiales. Recibieron la gran comisión en Mateo capítulo 28, y justo momentos antes de ascender, Jesús está diciendo que el movimiento que se va a llamar luego la iglesia, esa vida y ese modelo de vida que Jesús estaba trayendo a los hombres, y que estos discípulos, estos cristianos iban a proclamar en todos los lugares, iba a ser respaldado por el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, había que predicar el Evangelio, y Jesucristo se estaba encargando de decirle exactamente dónde debería ser proclamado el Evangelio. Y eso era un esfuerzo conjunto, porque una persona no iba a poder llegar a todo el mundo. Una persona no podía llegar ni incluso a Samaria, ni incluso solamente a Judea, y un solo esfuerzo no iba a hacer que toda Jerusalén se convirtiera. Por tanto, Jesucristo estaba diciendo que la manera de que esa vida nueva que Él estaba ofreciendo a los cristianos se iba a proclamar y se iba a propagar era a través del esfuerzo conjunto de la iglesia, y tendrían que predicar el Evangelio. Pero la iglesia tomó tiempo en entender esto. Tomó tiempo en entender esto, y la iglesia se concentró solamente en predicar el Evangelio en su círculo de influencia en Jerusalén, y dejó de predicar y nunca llegó a predicar en Judea, en Samaria, y mucho menos hacia los confines de la tierra. Entonces llegó
la persecución en el capítulo 8, en el versículo 1. Dios usa todo lo que está a su alcance para que la iglesia predique el evangelio. Yo no sé si eso lo hace identificarse con nuestra realidad. Yo no sé si usted puede identificarse con la realidad de la iglesia primitiva, porque cuando la iglesia primitiva recibió el mandato del Señor, que era predicar el evangelio y extender el reino y traer gloria a Jesucristo, la iglesia se acomodó y vivió tranquila en su círculo de influencia y creció allí y fue prosperada solamente allí. Pero esa no era la motivación que la iglesia tenía que tener. La iglesia tenía que moverse, la iglesia tenía que ir, la iglesia tenía que expandir sus horizontes, ensanchar las cortinas de su habitación y predicar el evangelio a donde Jesucristo lo estaba guiando. Y como no lo hizo, Jesucristo hizo y el cielo movió todo para que la iglesia cumpliese el propósito por el cual Jesucristo la había dejado. ¿Se parece eso a nuestra realidad? ¿Usted no cree que Jesucristo está usando todo lo que está a su alcance para que la iglesia predique el evangelio y comparta las buenas nuevas de salvación? Si al fin y al cabo el propósito por el cual nosotros estamos aquí es para que el reino se expanda, y solamente el reino se expande cuando proclamamos la verdad del evangelio. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino entre los hombres. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, y es el texto más conocido en toda la escritura, un texto que refleja el amor de Dios, un texto que refleja la pasión de Dios, un texto que refleja el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree en un tiempo presente, constantemente está diciendo, para que todo aquel que en Él cree hoy no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es la responsabilidad de la iglesia predicar ese evangelio que hace que las personas escuchen el mensaje, que hace que las personas sean confrontadas por el poder del evangelio y luego vengan arrepentidas a los pies de Jesucristo, reciban perdón, gracia abundante que los salva. Y es la responsabilidad de la iglesia predicar ese evangelio. Por tanto, así como en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 26, la iglesia predicó el evangelio producto a la persecución que hubo en Hechos capítulo 8, y la iglesia fue esparcida en diferentes lugares. Yo oro para que el Señor nos permita como iglesia en este tiempo de dificultad poder tener la valentía de predicar el evangelio como estos varones que predicaron en Hechos capítulo 11 y le predicaron por primera vez a los griegos y le hablaron del amor de Jesucristo. Y la mano del Señor, dice la Escritura, estaba sobre ellos. En Antioquía hablaron también a los griegos, versículo 20, anunciando el evangelio del Señor Jesús, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo estoy completamente convencido, si tú y yo como iglesia predicamos el evangelio a las personas que creemos que son más duras para creer, que son más duras para recibir la verdad, si tú y yo predicamos el evangelio, que es nuestro trabajo, si abrimos nuestros labios y proclamamos la grandeza de Dios, la mano del Señor estará sobre nosotros y sobre nuestra predicación, y el mensaje dará el fruto por el cual Jesucristo lo ha enviado. Porque la palabra de Dios tiene poder, es más cortante que toda espada de dos filos, y es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestros huesos, y es capaz de discernir aún nuestros pensamientos. Así que nadie es inmune a la predicación de Dios. Nadie es inmune a la predicación del evangelio. Por tanto, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. Él hará el resto. Sí. Vamos a mirar Hechos capítulo 26, versículo 28. Si usted ha llegado nuevo a la transmisión, solamente estamos hablando de las características que están a flor de piel en la vida de un cristiano. No hablamos cuando estamos refiriéndonos a nuestra manera de vivir, a nuestro modelo de vida como cristianos. No podemos decir que somos cristianos y usar un ejemplo, una referencia del pasado. Yo soy cristiano porque hace más de 10 años levanté la mano en una campaña y me hice cristiano. No. Usted puede conocer cuando está en presencia de un cristiano inmediatamente, porque el cristiano tiene pasión por predicar el evangelio, el cristiano tiene pasión por anunciar la verdad, el cristiano tiene pasión por ser fiel y obediente al llamado del Señor. Escucha lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa
dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Ser cristiano es un modelo de vida, pero la predicación del Evangelio explica cómo es ese modelo de vida. El apóstol Pablo dijo en el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora todo de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades en ser cristiano. Fue tal la defensa, no solo de su propia vida, sino la defensa de su modelo de vida. Fue la defensa del cristianismo, fue la defensa de su fe, la que hizo que esta personalidad eminente y prominente llamada Agripa, que era rey, que estaba en una posición de renombre, al escuchar esta defensa del Evangelio y al escuchar esta proclamación tan excelente del Evangelio, este hombre estuvo a punto de creer en el Evangelio y de convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Por la fidelidad y por la intensidad con que el apóstol Pablo defendió su fe, con la que el apóstol Pablo defendió sus creencias, con la que el apóstol Pablo le ministró allí y habló del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder. Y habló con confianza, dice la Escritura. Habló con mucha confianza. ¿Nosotros hablamos con confianza del Evangelio o hablamos con temor del Evangelio? El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Un cristiano no solamente predica el Evangelio, sino que lo hace con confianza. Porque estamos confiados en que lo que estamos diciendo, como dijo el apóstol Pablo, es verdad. Es verdad, no importa cuántas teorías existan en el mundo, la predicación de la palabra no solo es exitosa porque nosotros somos obedientes, es exitosa porque es verdad, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Entonces prediquemos con confianza, porque no estamos animando a la persona a vivir un modelo de vida que ha sido demostrado en el mundo que no es exitoso. Todo lo contrario, el mundo ha visto que el modelo de vida del cristianismo es exitoso, independientemente de la época en la que esté, independientemente de las circunstancias. Y nosotros como creyentes tenemos que hablar con esa confianza cuando predicamos el Evangelio, con esa seguridad. No es nuestro trabajo que la persona crea, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es hablar con confianza y con pura convicción de lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros hemos creído a través de la Escritura. Entonces, si tomamos estos dos pasajes, Hechos capítulo 26 y Hechos capítulo 11, entendemos que debemos predicar el Evangelio, desatar nuestra lengua y la mano del Señor estará sobre nosotros. En segundo lugar, que debemos predicar el Evangelio y hacerlo con confianza, con convicción, sabiendo que estamos hablando completamente de algo real, de algo excelente. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Por favor, tome tiempo para marcar estos pasajes que son tan hermosos, de tanta espiritualidad y que nos están llamando y nos están moviendo a una vida santa, a una vida comprometida con la predicación del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. ¿Ya está ahí? ¿Listo? Escucha lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Escuchó eso bien? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Somos bienaventurados cuando padecemos por causa del Evangelio, cuando padecemos por causa de Cristo, cuando padecemos por causa del reino. Sé que como cristianos estamos siguiendo todas las medidas para evitar la propagación de esta epidemia, de esta pandemia, de este virus letal. Pero
nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando decidimos no padecer por causa del reino. Si es necesario que como cristianos vivamos una vida de padecimientos y de sufrimientos entre los hombres, es necesario, porque una de las marcas que dice el apóstol Pedro que tiene un creyente es que está dispuesto a padecer, a sufrir. Y si no lo hubiera dicho el apóstol Pedro, no hubiese sido tan excelente. El apóstol Pedro, cuando tuvo al Señor Jesucristo y tuvo la oportunidad de identificarse con su causa y decir, yo soy un seguidor de Cristo. El apóstol Pedro, cuando tuvo la oportunidad de adueñarse del momento y cuando las personas le dijeron, tú eres uno de sus seguidores, eres tú uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, en vez de gloriosamente asumir el sufrimiento que le iba a tocar por ser parte de lo que Jesucristo estaba haciendo y por ser parte del plan de Dios, el apóstol Pedro decidió dar 2 pasos a la izquierda o dar 40 pasos a la izquierda. Lo que quiero decir es que el apóstol Pedro está ahora reivindicando su vida y su fe como cristiano, diciendo que es necesario, dice la Escritura, que padezcamos como cristianos. Hay 3 palabras o hay 3 pasajes que hablan de una misma palabra como cristianos. Primero, predica la palabra y hay evidencia del resultado. De hecho, capítulo 26, muchos se convirtieron. Luego habla con confianza del mensaje del evangelio. Ese es un cristiano que habla con confianza porque tiene fe. Que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos, pero sé que Dios está ahí, sé que Dios está orando, sé que la palabra que Él me ha encomendado tiene poder porque viene de Él. Entonces, dice ahora el apóstol Pedro, un hombre que rehusó sufrir por causa de Cristo, que un cristiano debe padecer. ¿Un cristiano debe padecer? ¿Estás dispuesto a padecer? ¿Estás dispuesto a padecer como cristiano en este tiempo? Porque si no estás dispuesto a padecer, entonces revisa tu cristianismo y revisa tu fe. Porque un cristiano predica la palabra, la predica con gran confianza y está dispuesto a padecer. Déjenme le leo los antecedentes de esta porción de la Escritura. Amados, capítulo 4, versículo 12, 1 de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo veo a muchos creyentes que están completamente asombrados de lo que estamos viviendo, y esto está completamente descrito que va a vivir la iglesia. La iglesia ha de padecer. La iglesia está en el mundo, y si el mundo padece, la iglesia padece también. Ahora, lo que pasa es que la iglesia ha de responder frente al sufrimiento de una manera diferente a cómo responde el mundo. Por eso estoy completamente extrañado de ver a cristianos en las redes o en las calles o a través de mensajes de texto completamente ensimismados, completamente acobardados. No estoy diciendo que debemos nosotros alejarnos del cumplimiento de la ley, no estoy diciendo que debemos desafiar la cuarentena. Lo que estoy diciendo es como creyentes debemos estar dispuestos a sufrir, como creyentes debemos estar dispuestos a arriesgar aún nuestras vidas con tal que el evangelio sea proclamado y sea extendido. Esa es una marca de nuestro cristianismo, esa es una marca de nuestra fe, y nuestra vida, nuestro modelo de vida no puede desafiar lo que la Escritura está diciendo. Y la Escritura está diciendo: amados, no sorprendáis el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, versículo 12, como si alguna cosa extraña aconteciese. ¿Sientes que tu fe está siendo probada? ¿Sientes que tu cristianismo y tu modelo de vida está siendo probado? Pero entonces responde a la altura de la Escritura. Si no gozaos, dice el versículo 13, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Usted escuchó eso, amado? ¿Escuchó eso, iglesia? No es identificarnos con los padecimientos de Cristo, es padecer como Cristo. A veces llenamos iglesias completas con personas que están identificadas y simpatizan con el evangelio. Aquí, ahora, es cuando se prueba
nuestro cristianismo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aquellos que no son cristianos. Si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19 final. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y tenemos el ejemplo glorioso de Esteban. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ayer, mientras ministraba a una familia en necesidad, estaba recordando a grandes hombres de la fe, no solo los grandes que encontramos en Hebreos capítulo 11, hablando acerca de la fe, hablando acerca de su propia fe, sino de la iglesia más contemporánea. Grandes hombres que han arriesgado su vida con tal de salvar la vida de otros. Esos son los verdaderos héroes. Esta iglesia, nuestra iglesia, está llamada a vivir un cristianismo al filo de la eternidad. Un cristianismo donde no tengamos temor en arriesgar nuestra propia vida con tal de que otras personas escuchen el evangelio, escuchen la verdad del evangelio. Pablo nunca pudo olvidar la fe de Esteban. El libro de los Hechos recoge enormes y gloriosos héroes de la fe que aún ni son nombrados, pero no tenían temor a padecer por causa de Cristo. Y yo siento que esta época donde estamos lidiando con el COVID-19 está demostrando la fe de muchos sobre qué está cimentada. Es muy fácil cuando la mar está en calma decir que podemos continuar. Es muy fácil decir que todo está bien, que creemos en Dios, pero cuando el mar se revuelve, cuando la tormenta se levanta, allí es cuando nuestra fe verdaderamente, que es puesta a prueba, dice cuál es su calidad. Ahora estamos frente al sufrimiento y como iglesia debemos responder aceptando el sufrimiento con gozo, con alegría, porque es necesario que padezcamos como Cristo, similares a Cristo, porque nuestro padecimiento es una marca de nuestro modelo de vida como cristianos. Recuerdo muchas anécdotas de mis amigos misioneros que están en la ventana 1040 o que han estado en la ventana 1040. Cada uno de ellos ha arriesgado su propia vida con tal de que alguien venga al conocimiento de la verdad a través de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Así que una gripe, una pandemia, una persecución no puede derrumbar a la iglesia, porque aún las puertas del infierno no prevalecen contra el empuje glorioso de la iglesia. Un cristiano debe tener un fuerte compromiso en la enseñanza bíblica. Hechos capítulo 20, versículo 27, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13 y 16, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Voy a citar el último, 1 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al versículo 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le está diciendo este joven pastor? Le está diciendo este joven pastor que el ministerio de la predicación del evangelio no se puede ver detenido, no se puede ver reducido a un momento, a una persecución, a una obra compleja, a unos tiempos difíciles, a un virus o a cualquier cosa determinada. La predicación del evangelio no se puede detener por nada. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Estás cumpliendo tu ministerio? ¿Tú crees que tu ministerio solamente es escuchar predicaciones y orar? Eso es bueno, eso es extremadamente bueno, pero eso no es todo. La predicación del evangelio no se puede detener. Hay que hablar. En esta etapa no todos se quedan en casa. Algunos salen a trabajar, otros compran alimentos, etc. No todos están en casa. Un cristiano insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto, no? La iglesia está funcionando. ¿Está funcionando la iglesia? ¿Tú eres la iglesia? ¿Tú estás funcionando? Una pregunta para ti. ¿Estás predicando la palabra? Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, dala a conocer. En la ira, Padre, acuérdate de tu misericordia. La iglesia, los cristianos, en todas las épocas, hemos tenido que enfrentar dificultades, plagas, desastres naturales, gobernantes sanguinarios, persecuciones, exterminios, dictámenes judiciales antibíblicos, virus devastadores. Entonces, cuando la iglesia tiene que ser más iglesia, donde los cristianos no se amedrentan. Hoy respetamos los consejos de quedarnos en casa, pero quedarse en casa no significa dejar de ser iglesia o conformarnos que la iglesia es el pastor solamente. Si te quedas en casa o donde quiera que estés, encuentra la manera creativa de usar tus dones. Tú eres responsable del uso de tus dones en ministrar a otros. ¿Qué le diremos al Señor? ¿Qué diremos al Señor? Que no usamos nuestros dones porque teníamos miedo, no usamos nuestros dones, no usamos nuestra iglesia, no usamos el poder de la iglesia porque teníamos temor. Quedarse en casa no significa reducir la obra de la iglesia a un grupo de cosas nada más. La iglesia no se puede detener por nada. El avance del reino no puede ser detenido por nada. Encuentra maneras creativas como creyente en ejercitar y en ministrar a través de tus dones a otros creyentes y a otras personas necesitadas. Y la mano del Señor estará sobre ti, estará sobre mí, estará sobre su iglesia. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de iglesia somos? Recuerda, la iglesia no es el pastor predicando solamente. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen a orar. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo vivo, un cuerpo que se mantiene unido, un cuerpo que tiene diversidad de dones, de talentos, de miembros, y a pesar de eso, en su diversidad puede encontrar unidad, y esta unidad puede ser puesta armónicamente al servicio de los fieles, al servicio de los santos y de nuestra comunidad. Amada iglesia, sé que son tiempos difíciles, pero no podemos detener el avance del reino. No lo podremos detener. No podemos conformarnos con lo que estamos haciendo. Tenemos que ir por más. Doy gracias ahora, en este justo minuto, por nuestros misioneros en Asia. Doy gracias por nuestros misioneros en Asia porque están llevando, no por estas 2-3 semanas que nos ha costado, a nosotros llevan ya varias semanas luchando y lidiando
con el avance de esta pandemia. Y aún así, la iglesia en Asia crece, la iglesia en Asia prospera, la iglesia en Asia avanza y la predicación del evangelio cada vez más es escuchada entre miles. A veces pienso que nos conformamos con ser buenos teólogos en Facebook y subir postales y comentarios. Predicar el evangelio, hermano, es hablar con nuestros labios la verdad de Dios. Que nuestra lengua se desate. Si estás en casa, si no puedes salir, usa el teléfono, tienes teléfono, las redes, lo que sea, pero manda un mensaje hablado. Las personas necesitan escucharnos. Las personas necesitan escucharlo. Dije hace un par de días atrás, no somos una iglesia virtual, no somos una iglesia que solamente funciona a través de las redes. Necesitamos hablar con otros, orar con otros. Y si no puedes salir desde casa, llama a otro hermano, llama a otra persona y predícale el evangelio. Que no te detenga el teléfono, predica el evangelio. Ahora es el tiempo, este es el momento de ser la iglesia de Jesucristo. No todo el tiempo te quedas en casa, sales a trabajar. Háblale a las personas en tu trabajo con pasión, con confianza, y la mano del Señor estará sobre ti y será prosperada la palabra que sale de tus labios. Estar en el trabajo no quiere decir que no podamos compartir el evangelio. Vive intensamente, padece el sufrimiento con gozo. Que las personas no te vean nervioso, preocupado, extenuado, que te vean gozoso. Esa va a ser tal vez tu mayor predicación. Te vas a enfrentar a una realidad a la cual ellos se están enfrentando, pero con la convicción profunda de que Dios está en control, de que Él está obrando, y que si aún fuera necesario que yo enfermara, Dios cuidará de mí. Y si aún fuese necesario que yo partiera, partiré a la patria celestial. Entonces estoy convencido que sea cual sea mi situación, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia amada, es tiempo de adorar con intensidad y de servir con excelencia. ¿Usted recuerda cuál es la misión? Y con eso termino de nuestra iglesia. Predicar el evangelio para guiar a otras personas al arrepentimiento. Edificar a los creyentes y equiparnos para ser discípulos. No podemos detener nuestra misión ahora. No podemos detener nuestra misión. Nuestra misión está arraigada y cimentada en el poder de su fuerza. Oro todos los días por ustedes. Si usted necesita algo en particular, llámeme. Le hago un llamado también a los líderes de nuestra iglesia, cada uno en su posición, a los mayordomos, cada uno en su posición. Como mayordomos, como líderes, ustedes han recibido la responsabilidad no solo de velar por su familia, sino de velar por un grupo más grande. Porque a quien mucho se le ha dado, mucho también se le exigirá. Seamos fieles y obedientes. Fieles y obedientes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Permítanme orar por ustedes y terminar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Señor, ayúdanos a encontrar maneras creativas para ser tu iglesia. Cuando estemos en casa, cuando estemos fuera de casa. Oramos para que el avance del reino, la extensión del reino, no se detenga en este momento. La iglesia no está congelada, la iglesia está viva, está activa. Perdona, Señor, si en algún momento nosotros hemos descuidado nuestra función. Padre, ruego que avives tu obra en medio de los tiempos, que en tu ira tengas misericordia, pero que la iglesia pueda ser un referente de que Jesucristo vive y reina, y todo aquel que lo proclama como su Señor recibe gracia salvífica. Bendice a mis hermanos en sus hogares, y ahora que el amor de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu, nuestro Consolador, sean con la iglesia de Dios donde quiera que esté reunida, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén.